Luis. Presidente, no sé, le digo, del Pino. Pino solo nomás. Pino, Pino. El de él lo dejó a alguien El de él por lo un dejó el barco virrey. ahí. Alguien sí, bueno. El virrey dejó el de él. Usted lo ha dicho varias veces, vos lo has dicho varias veces, pero estaría bueno repetirlo. Un productor argentino versus un productor brasileño, por el mismo producto, que le cuesta lo mismo, o tal vez más acá, porque hay más trabas e impuestos y qué sé yo. Pero supongamos que cuesta lo mismo. ¿Cuánto recibe el brasileño y cuánto recibe el argentino? Soja, carne. Vamos con soja, ya que hablamos de soja. 520 dólares, creo que estaba hoy, no me acuerdo la pizarra de hoy. 520 dólares contra 100. Sí, acá. Eso. Este es el problema que tenemos. O sea, pero por una tonelada de soja, ¿cuánto recibe? 520 dólares reales, un Reales. productor brasilero, uruguayo. Reales, billete, eso. 500. Y acá 100. Nosotros, ¿qué? Sobre los 500, menos retención, 30 y pico %. Y a eso aplicar el tipo de cambio. Entonces, la verdad que estamos con una brecha, un diferencial de lo que cobra un productor en Argentina contra un productor de Uruguay, un productor de Brasil, enorme. Del otro lado del río. 4 veces menos. Exactamente, 50 kilómetros. Y siempre se habla de las bases de tu sector, el que vos representás. ¿Cómo están? ¿Están enojados? Hay como un termómetro siempre. ¿Cómo están los chacareros, los productores, en esas reuniones que se hacen, que uno cuando va y mira, a veces están muy caldeadas, otras veces menos, que quieren cortar, que quieren hacer algo? A veces las circunstancias de la coyuntura te van llevando a que tu ocupación sea otra. En esta situación de seca, donde muchos están viviendo situaciones que pensaban cosechar X cantidad y se va a ver menguada muy fuerte su capacidad, o el que tiene la producción de no sé qué, o el pobre señor que le cayó la helada la semana pasada en Mendoza y le arrastró la mitad de su viñedo. Bueno, ¿cómo está? Y la verdad está preocupado y está angustiado porque ve un futuro muy incierto, no solo por el clima, sino por estas cosas. A ver, los productores convivimos con el clima y no nos enfrentamos con el clima porque no podemos hacerlo, pero aceptamos esa regla de juego. Lo que no podemos aceptar, y por eso nos quejamos, son estas cosas. Un derecho de exportación, que es el impuesto más injusto que pueda existir. ¿Cuántos impuestos paga el campo en general? Un ¿Sabés qué buena productor. pregunta? Yo no sé, pero es mucho, ¿eh? Porque Es tenés mucho. los impuestos nacionales, después tenés los de la Provinciales, provincia, municipales. las Nosotros tasas. pagamos. Y hay un Pagamos montón de cargas disimuladas, pero que son impuestos. La tasa de los caminos Por rurales. eso, las tasas municipales para una guía de traslado de ganado, No sé, todo es un montón. son impuestos es un montón. o tasas que se fueron, Marce, estableciendo en algún momento. Ya que, ¿quién las va a sacar? Y después se congelaron. Y ya no se usa más eso. No sé, ese procedimiento ya no existe más. No, pero bueno, Pero se sigue cobrando. alguna ventanilla siempre está abierta que te obliga a que vos pases y pagues. Exactamente. Para las elecciones del año que viene falta todavía un año, pero la verdad que la clase política ya está, no lo dice públicamente, pero ya está pensando y ya está trabajando en esas elecciones. ¿En el campo la expectativa es de un cambio de gobierno o de una continuidad de gobierno? te Depende de qué ríes? región. Me río porque es dificilísima la respuesta. Usted ¿no? La palpa, pregunta. La escucha, como pregunta- decía Luis, ahí en las charlas, en el café. Creo que. en- ¿Expectativa a o ver, deseo? La realidad es que no queremos más de esto, seguro. Más de este gobierno. De este sistema de gobierno. A mí no me importa quién maneja, el tema es cómo lo manejan. Y esto evidentemente no lo queremos más. Y el sistema anterior Eso. que había instrumentado Mauricio Macri era un sistema que querían. Fue un intento de hacer una cosa diferente. Y de hecho, por ejemplo, en lo que respecta a nosotros, más allá de la simpatía o no con Mauricio Macri, el presidente Macri en su momento sacó las retenciones y eso generó un avance impresionante. No tengo los números en mi cabeza, pero se salió de una sojización total, aumentos impresionantes en cosechas de maíz, crecimos en ganadería, crecimos en trigo, pero evidentemente, ¿dónde caímos? De vuelta a lo mismo. Y después le puso la atención de nuevo. Claro, A los él 2 años, volvió. otra vez la pelota al patio y volvemos de vuelta a retroceder. No, es algo muy impresionante lo que nos pasa. Por eso, recién estaba la foto del señor Felipe González
Y realmente porque esa eso fue la un reunión. baño, eso fue un baño de optimismo realmente. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos todos aplaudiendo un mismo anuncio. La Yo verdad creo que hay es que buscar muy ese- difícil. Es difícil. Poder igualar eso. Bueno. Digo, porque España venía de una historia con unos sectores dirigenciales, inclusive conservadores lúcidos. Bueno, triunfa Felipe González y creo que la integración, digamos, a Europa, porque España en algunos aspectos estaba relegado, es distinto a lo que, creo yo, es distinto a lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Seguramente, Carlos, pero hay que probar a hacer algo. Sí, pero, sí, claro. pero en todos los casos, estos acuerdos han funcionado si no le dan la espalda a la economía moderna, a los mercados. Y acá fue que un socialista entendió al capitalismo. Y tiene que ser en ese sentido, lamentablemente. No es porque yo sea capitalista liberal y quiero que todos piensen como yo. Todos los casos modernos de crecimiento de las economías en el mundo en los últimos 50 años se han dado cuando las izquierdas reconocen al mercado, no al revés. Porque los mercados reconocen a la izquierda y las toleran y las tienen que padecer y le sacan pedazos y qué sé yo. Pero el problema es cuando hay un sector importante del ámbito político que combate el capital, te lo digo bien, pero Mirá. Pero Luis, bueno, la marchita. pero no hay Me voy acercando. No, bueno, el kirchnerismo. No, pero- El Voy a hacer kirchnerismo. un paréntesis para contar el contexto. Nosotros tenemos nuestra mesa de galanes, Nicolás. Entonces, nuestra mesa de galanes tiene sus periódicas discusiones cíclicas sobre el ¿Pero sistema. qué es? No, Me voy a acercar un poco el a otro nuestro día- peronómetro oficial, que No, es el señor Carlos Campolongo. ¿Te puedo hacer una Dale. pregunta? ¿Quién fue el que vino el otro día que yo le hice la pregunta sobre si él creía en la pureza? Caballo. Caballo, Sobre no, la, Caballo. Pureza del mercado. la pureza del mercado autorregulado, que es otra cosa. Está bien, pero, O sea, pero son estamos tan posiciones mal, dogmáticas Carlos. esas. Estamos tan mal ahora, tan mal, tan alejados de la realidad y de la lógica económica, tan alejados, que todas las cosas de que hay concentración, bueno, veámoslo después. Por ahora, agrandemos la torta. Y los principales cocineros de torta, para que haya algo para repartir, son la gente del campo de la Pero, Luis, Argentina. Déjenlos trabajar, lo dijo- déjenlos crecer, pero lo dijo recién déjenlos Pino, ganar plata tal vez y reinvertirla. El gobierno más capitalista del regreso a la democracia fue el de Macri. Y contó que... Porque fracasó Macri. ¿Y por qué Terminó fracasó poniendo Macri? las retenciones. Por eso lo Tuvieron criticamos a la- Macri, bueno, porque no eso- se animó bueno, a atacar al entonces, monstruo. hay un punto en el que tal vez haya una clase dirigente argentina Bueno. que no esté a la altura y no esté capacitada para resolver las cuestiones. Porque este gobierno tiene muchísimos déficits, pero el anterior también los tuvo. Sí, y el pero anterior también lo los que tuvo. tenemos que ponernos de acuerdo es en que la ley de gravedad existe, aunque no nos A guste. ver. Nos encanta construir la pared torcida y se cae a cada rato la pared. Construyamos la pared derecha, que es Luis. al sector más productivo, no asfixiarlo, darle oxígeno para que genere mucho más riqueza y ahí le cobramos un impuesto. Vamos El al derrame. peronómetro. Quería, Campo, sí. déjenme por favor redondear esta pregunta. ¿Es negocio pelearse políticamente con el campo? ¿Es un buen enemigo para la construcción de identidad Si política? uno mira un poco la historia argentina, desde la irrupción del peronismo y comprendiendo que el peronismo es respuesta a una situación también muy dura para con los trabajadores del campo. Acordate que una de las primeras decisiones que toma Perón es el estatuto del peón. Y la generación de Guatre, después donde trabajan, en algunos casos trabajan en forma muy conjunta. La famosa discusión que tienen con la madre, que cuenta, ¿no? La anécdota. Bueno, él Claro. cuenta cuando le Claro. pide 100 pesos. Ahora, hubo una cosa histórica. Pero bueno, por circunstancias particulares en ese momento. Pero creo que después, pese a las crisis y todo, hubo un cambio. Hoy, hablar de la oligarquía vacuna y Si ¿cuántos son? Todos los dirigentes importantes peronistas terminan siendo productores agropecuarios, se compran estancias, todos los sindicalistas Bueno, tienen eso- estancia, todos los gobernadores tienen es un estancia. problema mío. Bueno, tienen estancia todos. Es como, No- como no se invertir en dedican a- ladrillos, una renta asegurada. No ponen Ahora, industrias Ni- protegidas Nicolás. de sustitución de importaciones. Se dedican, ponen la platita que ganan en el negocio más rentable de la Argentina, que es el campo. Te sumo a nuestra mesa de galanes. ¿Qué opinas de este debate? ¿Qué opine? Me viene a la cabeza una respuesta de Felipe González.
cuando le preguntaron por el sistema, la forma de gobernar de algunos gobiernos, populista. Entonces dijo, la mejor respuesta que tiene un gobierno populista ante una pregunta muy difícil es una respuesta muy simple, que es la nada mismo, pero a su vez, automáticamente después la respuesta le echa la culpa a otro de su fracaso. Yo creo, francamente, que por los años que veo esto, ya ¿se acuerdan? El 2008 y qué sé yo. Bueno, evidentemente a algunos funcionarios de ciertos gobiernos le gusta gobernar enfrentándose con un sector y el sector del campo fue apetecible o es apetecible para algún Ahora, dirigente ojo que para... quien hizo la 125 hoy está en lo que es la oposición, ¿no? Así que miremos estas cosas, ¿no? Lo tuvimos también. Por eso lo que digo, vamos de banquina en banquina. No somos capaces, después de 14 años pasaron de la 125, Sí. seguimos hablando de lo mismo. La misma situación, la misma... ¿Y qué hicimos? Ahora, Pino, una pregunta, porque yo no entendido el tema del campo, pero cuando hablo con algunos que entienden, dicen, hay un error generalmente que se conviene, que es hablar del campo en general. Y me hacía esta distinción, quiero ver si está de acuerdo. Hay grupos muy grandes, sobre todo los que son los exportadores, que son grupos muy grandes y que realmente se han enriquecido mucho. Y después están los productores chiquititos, que esos sí son los que sufren con los excesivos impuestos, con las retenciones, con todo lo que sucede, con las sequías y todo, que son los chiquitos. Pero que los grandes, que son pocos y que tienen mucho, bastante concentrado, eso no la pasan tan mal. Esa es una explicación que me daba una vez alguien que entiende más el tema del campo. ¿Hay una concentración, dentro del mundo del sector? No, yo ¿No hay concentración? no coincido. Sí tenés seguramente algunos productores que son muy importantes en su tamaño, en su producción, pero vuelvo a lo que dije hace un rato. A mí eso de pequeño, mediano, grande, no. Digo, porque Eso sucede pasa. en todos lados. Bueno, pero Las además- empresas tienen pymes, Bueno, tienen pero- chiquititas y tienen empresas mega grandes. pero Pero en es- el campo no pasa así. Pero es un error de conceptualización. Si hay una empresa grande que gane mucha plata, en Estados Unidos te dirían, good for them, bueno por ellos, que ganen. Le tendremos que poner un impuesto para... Y punto, nada más. Que ganen, que redoblen, que sean los más ricos del mundo. Tenemos que festejar que haya argentinos que le vaya bien y que sean muy ricos honradamente. Acá los ricos son ricos deshonradamente. Todos los ricos de Argentina son deshonrados. ¿Campo? No, a ver, un poco para hacer una réplica a Luis y que Se también quedaste con ese acá alto. Pino pueda opinar. Las leyes económicas no existen científicamente en forma rigurosa. Entonces yo lo que te digo, vos dijiste algo que hace años lo vengo escuchando, que es interesante. Agrandemos la torta primero. Lo que nunca se cuenta es que agrandar la torta, si no tiene justamente un contexto político, institucional, de cumplimiento de leyes y demás, generalmente no se distribuye de manera equitativa en el buen sentido, ¿eh? Yo no estoy a favor de, digamos, del prebendarismo, ni del capitalismo de privilegio, ni nada por el estilo. Pero es que no tenés una matriz de crecimiento. Este es el problema. Ahora, y eso es un problema político. El problema, Carlos, que hemos estado años y Perdón, años y ¿qué años dice? poniendo el carro delante del caballo. Estamos tan preocupados por distribuir que asfixiamos la producción, asfixiamos la generación. En la Argentina es distribuir. Estados Unidos, el verbo distribuir no se conjuga tanto y termina siendo mucho más distributiva la economía norteamericana que la Argentina. Mucho más. El pobre norteamericano vive infinitamente mejor que el pobre argentino, el clase media norteamericano ni qué hablar, por eso masivamente todos intentan ir a Estados Unidos. Finalmente, no focalizar tanto en la distribución y asfixiar a la producción ha terminado dando muchos mejores resultados para la distribución. Son sociedades mucho más justas que la Argentina. La Argentina es profundamente injusta. Comparar a Estados Unidos con Bueno, si querés, los indicadores de Chile están en rebelde los chilenos. Chile ha sido Ahora mucho otra más pregunta justo. más dialéctica, que es, ¿no tiene que haber una América Latina para que exista un Estados Unidos, justamente? No, para nada. No dependen para nada de nosotros. No, Eso no, es una dependen, falacia. no, al contrario. Argentina representa el 2% de la economía norteamericana. Si la Argentina no existe, a Estados Unidos no se le mueve la aguja.
Ahora, sumo un condimento a este no dependen debate. para nada de nosotros. Claro. Yo creo, Siempre escucho de los políticos algo que ayer nos puso en discusión Javier Iguacel, hablando, por supuesto, de Capital Sarmiento, que es la intendencia en donde él está gobernando. Hay muchos políticos que cuando llegan a la gestión le temen al mientras tanto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vos quitas un impuesto, normalmente la gente consume más. Si vos tenés más pesos en tu bolsillo, consumís más, te das más gustos. Y lo mismo pasa con el empresario. Si tenés más disponible, o invertís más, o comprás insumos, o empleás a nueva gente. Volcás ese dinero a la actividad. Pero hay un mientras tanto que cuando vos quitaste ese impuesto y después lo ves en el rédito de que crece la economía o recaudás más por IVA, hay un mientras tanto en donde no sabes qué va a pasar. Hay una caja que se va a achicar. Y Argentina se ha quedado sin cajas. Entonces, yo te pregunto, ¿podemos con este nivel de pobreza y necesidad de asistir a distintos sectores, los más vulnerables, quitar impuestos? Pero no hay que dejar de asistir a la gente que realmente lo necesita. Lo que hay que dejar de asistir a la gente que realmente se roba la plata. No O sea, salió que el no otro haya día, cajas. yo lo vi en noticieros que se daban dinero a gente, subsidios, ayudas a gente que después se daba vuelta y se compraba los dólares, ¿no? Hubo un caso de Sí, hay una mucho- discusión. Tenemos a Tolosa Paz, Hay una a ver si discusión la ahí. escuchamos y la No, hay discutimos. una discusión en eso. sí, hay una discusión. Ayer estuvo la ministra Tolosa la vi. Paz y hablamos un poco de este tema. Cuando ustedes lo tengan, chicos, lo compartimos, me parece que para no ponerle Marce, palabras a la... Y hay un contraejercicio, mientras tanto, Sí. que a mí me gustaría tirarlo aquí en la mesa. Espérate, ya tenemos a Victoria Tolosa Dale. Paz. La escuchamos así, no quitamos de contexto y después discutimos. Dale. Perdón, Luis. Nosotros manejamos dinero público y por tanto servidores públicos y sociales tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades hace que para ingresar al programa tenga que haber un cumplimiento de esa norma. ¿Cómo cumplimos esa norma? Con validación de datos cada 30 días. Previa a las liquidaciones se cruza para no liquidarle a fallecidos, se cruza para no liquidarle a alguien que hace un mes no tenía un auto pero ahora se lo compró. Hay entrecruzamiento de información muy habitual del Ministerio que tiene que ver con las normas. Hay entrecruzamientos que nosotros mismos solicitamos para poder justamente separar. Si hay una persona, 2, 3.000 o 5.000 que no cumplen la normativa, les aseguro que son inmediatamente apartados, les damos la baja del programa y son suspendidos. Que la información de AFIP y la información del Central que llegó hasta ahora nominalmente son los 3.190 que fueron apartados. Podemos seguir, obviamente, encontrando irregularidades, sí, pero no de la magnitud que se construyó. Una oposición que busca estigmatizar la pobreza, que busca estigmatizar un Estado ineficiente, bobo, en Pero donde la el esfuerzo información, de los argentinos Victoria, puesto ahí a es mí un me- espanto, claro que sí. Y estoy convencida que para mí no había nada que ocultar. El fiscal tiene todo el derecho del mundo a preguntar si eso que reflejaron algunos medios y algunos sectores de la oposición es verdad. ¿Cómo no va a preguntarse si hay alguien que dice y asegura que le liquidamos el potencial a 2.800 fallecidos? ¿Cómo el fiscal no va a investigar? Que investigue, pues no es cierto. ¿Cómo no va a investigar si dicen que compraron dólares los más pobres de la Argentina, 35.000 personas Pues no es cierto. Hay una base mucho más grande de hombres y mujeres que compran $1.55 por mes. ¿A quiénes apartamos? A esas mamás no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí hay vulnerabilidad social, hay en todo caso la posibilidad de seguir conectado a la cultura, a la educación, a la música. Ahora apartamos a aquellos que tuvieron compras con tarjeta de crédito, que no hay allí una correlación con la vulnerabilidad social. Y esto hay que aclararlo. Bueno, eso ponía casi su nombre y apellido como garantía, la ministra, de que no sucede que haya planes sociales en manos de quienes no tengan vulnerabilidad económica. Me parece genial, pero como decimos en el campo, cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Entonces, realmente hay muchos ejemplos de cosas que te dijeron que pasaban que en realidad no estaban pasando o viceversa. Pero Está bárbaro, pero además de lo que a ustedes le roban, desde que se establecieron las retenciones, el robo que le hace el fisco a ustedes de hace años, yo hago el contraejercicio si ustedes hubieran, si la Argentina hubiera decidido dejarlos ganar plata al campo. La infinita mejor utilización que hubieran hecho del dinero, mucho más eficiente, ellos con su ingenio, con su trabajo, con su competencia, con sus conexiones con el mundo,
Bueno, algunos hubiera comprado un departamento en Miami. Uy, qué horror, pero la cantidad de retorno que hubiera traído ese dinero administrado por empresarios exitosos, por productores ingeniosos y no por burócratas corruptos. Yo quiero Porque preguntarte, Nico, así es. sí. Lamentablemente le hemos sacado infinidad de dinero al sector más productivo de la Argentina para dedicárselo o destinarlo a políticos que solo buscan votos. ¿Qué pasa, Luis? Que Nicolás, esa yo teoría quiero- del derrame que ya no No, no funcionó. es la del digamos. derrame. No es la del Pará. derrame. Va a porque derramar y va a llegar abajo. Por haber atacado los sectores productivos es que tenemos que armar un sistema, un andamiaje de contención social gigantesco. No debería ser así. La propia actividad productiva debería contener a todos los argentinos, Creo que, como pasa en la mayoría de los ¿sabés países qué? del mundo. Luis, trasciende incluso el campo, porque ¿te acordás que trajimos pymes y también dicen Lo lo mismo? mismo. Ahora, 10 meses me tocó entrevistar a un productor de limones que estaba casi llorando en cámara porque nos contaba en este mismo canal que no conseguía mano de obra y que ese era un gran problema para lo que ya es, o lo que en ese momento era un dolor de cabeza para poder usufructuar, en ese momento había problemas de logística, poder transportar la mercadería que vendía. Entonces, cuando le preguntábamos cómo no hay mano de obra, si acá hay una necesidad de trabajo en todas las provincias, hay necesidad de empleo. Nos decía, no, es que hay muchos que no quieren ingresar al sistema de trabajo que le ofrecemos, que es temporal, porque tienen asegurado una asistencia del Estado por determinada cantidad de tiempo ilimitada. Entonces, si entran en el sistema por un periodo que es la cosecha, después quedan fuera de ese sistema de programas sociales. ¿Cuánto hay de eso? De que si tienen un plan Mirá, social prefieren no trabajar. En el tema del sector, justo hoy tomé un café con el secretario gremial, Boitenco, y le pregunté, más o menos en esa línea, digo, ¿cuánta gente tenés registrada? Vos, 300 y piquito de Sí, mil. 200 y pico. Fenómeno, vamos. ¿Cuánta gente trabaja en el campo? Para vos, que sos el... Y alrededor de 900.000, 1.000.000 de personas. Entonces, ¿y el resto? Y el resto pasa eso. Es gente que por ahí trabaja, hace la changa, pero no puede pasarse a tener un trabajo efectivo por miedo a perder esa ayuda social. Entonces, no hay que dejar de ayudar a la gente que realmente lo necesita, porque la verdad es vergonzoso el índice de pobreza en este país. Y hay que laburar para que eso mejore. Pero para que eso mejore también hay que tener condiciones medio en línea con lo que comentabas, Luis. Tenemos que empezar a crecer y el crecimiento va a llevar a más laburo. Y el campo es dador de trabajo. Entonces es un poco... Sí, pero hay que laburar. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar y mucho. Hay que trabajar. Y eso está complicado en la Argentina, porque hemos creado una cultura bastante lejana al trabajo.